con las velas, ¿ya? Porque teníamos que esperar un poco más, porque son un poco más simples de trabajar primero y porque, sobre todo, necesitamos preparar unas cosas antes que necesitan cierto tiempo para después trabajar con los jabones, ¿ya? Y ese es el tema que vamos a ver hoy día. Hoy día no vamos a empezar inmediatamente con el tema de las velas, sino que vamos a trabajar como este primer pie para producir ciertos productos que son muy fáciles de confeccionar en casa, ¿ya? Eh, para que después podamos trabajar con los jabones bien, ¿ya? Que son, más que nada, tenemos que hacer como ciertos extractos en base a plantas, ¿ya? Por eso les había dicho por el grupo que podían juntar ciertas hierbas que fuesen buenas para la piel, por ejemplo, habíamos hablado de la caléndula, habíamos hablado del romero, la lavanda, ¿cierto? El pepino, el té verde, por ejemplo, el aloe, el matico, la consuelda también son otras plantas, pero un poco más rebuscadas, pero entre las que ustedes manejen pueden conseguirse, o pudieran haberse conseguido en la semana, pueden seguir consiguiéndose plantas que sean como buenas para la piel. Y de repente también sería una buena instancia para que todos vayamos construyendo en colectivo también un conocimiento, que todos se adjudiquen una planta medicinal que sepamos que es para que ayuda a la piel y que realice una pequeña investigación y que todos tengamos distintas plantas y seamos expertos en esa planta para después como nutrirnos con la información que recojamos todos, ¿ya? Bueno, hoy día vamos a trabajar con algunas de esas plantas y más que nada dar como un marco al principio más conceptual de las cosas que vamos a necesitar para adelante, ¿ya? Sobre todo en la segunda etapa, que es donde vamos a construir los jabones, ¿ya? Vamos a dejar un poquito de lado ahora lo de la vela. La próxima semana vamos a empezar la técnica de la vela, ojalá con los materiales ya a disposición. Ahí yo tengo que coordinar con los chicos la entrega de los materiales y todo, pero hoy día nos vamos a adelantar un poco a lo que es jabones, sobre todo para ver el tema más conceptual de cuáles son los ingredientes generales y qué es lo que necesitamos preparar primero, que son los extractos que les decía, en base a plantas, que necesitamos que maduren cierto tiempo, ¿ya? Entonces, mientras hagamos las velas, vamos a tener a cuidado todos estos extractos para que sigan madurando, se sigan procesando, para que cuando ya estemos haciendo los jabones, ya los tengamos listos, porque necesitan cierto tiempo de reposo. Entonces, eso es un poquito lo de hoy día, ¿ya? No sé si de la vez pasada alguno quedó con alguna duda que me quisieran consultar ahora. Si no, le empiezo nomás. Ahí la Cecilia, dime. Ay, está sin audio, Cecilia, creo que no te escucho. Sí. Quisiera saber si van a hacer hoja escrita para... Sí. Mira, la idea es que, claro, la presentación anterior fue súper como escueta en realidad. Ahora tengo una presentación preparada donde salen varios nombres y varios detalles que son súper técnicos de la elaboración, tanto de los jabones como de las materias primas. Entonces, todo básicamente va a estar en esa presentación, ¿ya? Y de todas maneras, creo que Felipe, que es el que era mi barrio, parece que va a estar grabando la sesión, ¿ya? Y las van a estar subiendo. Entonces, si queda algún detalle que no alcanzaste a escribir o que no justamente no está en la presentación, va a estar registrado, ¿ya? Ya, gracias. Ya. Ya. Sí, bacán. Gracias. Les voy a compartir ahora. A ver, lo voy a abrir. Perdón, pero el link, ¿dónde va a estar de esa página donde se va a ver? Es YouTube. Sí. De hecho, la primera ya la compartiste, ¿no? No estoy segura. Ya. Ya va acá. Chicas y chicos, les estoy compartiendo una presentación, primero para hacer como una enmarcación más conceptual de lo que vamos a ver hoy día,
ya sobre todo lo que es como para adelantarnos lo que y entender lo que son la confección de los jabones. Recuerden que yo cuando estoy compartiendo pantalla no logro ver las suyas, así que si tienen cualquier duda, ustedes activan el micrófono nomás y me hacen cualquier consulta. No tengan problemas con interrumpirme si es que salta alguna duda, ¿ya? Bueno, nosotros hablábamos la clase pasada que íbamos a confeccionar jabones, ¿cierto? Y por lo general existen como dos técnicas súper difundidas, que son la confección de jabón por glicerina, ¿ya? Y la confección de jabón de soda cáustica, ¿ya? Que también es, o de aceites, en realidad. Ambas son como, algunas son más complejas, la otra es más simple, la de glicerina es un poco más simple, porque no hay que mezclar tantas cosas, pero en ambas hay como versatilidad en poder como hacer uso de los materiales y de forma más creativa también plantear colores, por ejemplo, texturas distintas. Ambas tienen como distintas versatilidades. Y, por ejemplo, también para informar a las chiquillas que nos vinieron la vez pasada, vamos a trabajar solamente en este taller con el jabón de glicerina, pero sí vamos a enseñar también el jabón de aceite, a pesar de que no vamos a tener los materiales para ello, igual lo vamos a mostrar de manera teórica, más que nada para que ahí vamos a ir viendo que los jabones de aceite se producen con un elemento que igual es un poco difícil de manejar si es que uno no tiene ninguna base, que es la soda cáustica. Ya es un poco peligrosa si es que hacemos una mala manipulación, etcétera. Entonces, con el equipo decidimos que íbamos a ver de manera práctica lo que son las glicerinas, los jabones de glicerina, y más bien conceptual lo que son los jabones de aceite. Pero igual van a tener toda la información, ¿ya? Dentro, y hoy día como para empezar, quiero hacer como esta distinción entre los dos tipos de productos, ya que vamos a poder ver. Una es el jabón de glicerina, ¿cierto? Aquí vemos una foto donde se ve como, incluso se pueden intervenir con elementos súper grandes como puede ser una lufa. No sé si ustedes conocen la lufa, que son como esponjas vegetales que ayudan a que la piel, se usa mucho para la limpieza de, por ejemplo, partes duras de la piel, no sé, codos, talones, etcétera. Entonces aquí hay como una aplicación bien bonita de cómo se puede trabajar también la glicerina, sumándole un producto que es más exfoliante, ¿ya? Los jabones de glicerina, aquí como dice, salen en la descripción, es un jabón súper neutro que tiene un pH súper similar a la mayoría de las pieles, ¿cierto? No es agresivo, se ha testeado muchas veces e incluso sirve para pieles que son súper sensibles. Es en base a glicerina vegetal, ¿ya? Hay algunas glicerinas que pueden contener grasas animales, pero se vende también la glicerina vegetal, que es con la que vamos a trabajar, ¿ya? Además es hipoalergénico, ¿ya? Nos disminuye el riesgo de provocar reacción alérgica, entonces es algo que ustedes también pueden ir comentando en la medida que ustedes produzcan estos jabones. Si es que hay alguien que tiene problemas de alergias, también pueden ustedes asesorarle y decirle que ocupe más bien de glicerina. Es un buen limpiador, al igual que el de aceite, y sirve sobre todo a las pieles grasas, ayuda a las toxinas, a eliminar las toxinas de la piel, los puntos negros, espinillas, y está súper recomendado para el acné, ¿ya? De hecho, tiene un efecto súper hidratante, ¿ya? Que a diferencia como de otros tipos de jabones, ayuda bastante a las pieles secas. Esta opción de glicerina también tiene la particularidad de que puede ser un poco más fácil su elaboración porque la glicerina por lo general ya viene como lista y esa la glicerina que uno siempre la compra en un formato sólido, esa la glicerina a la que uno le adhiere otros productos que le van a dar como ciertas propiedades, por ejemplo las propiedades que nosotros queramos que pueden ser, no sé, por ejemplo relajante, emulsionante, pueden ser exfoliantes, cicatrizantes tal vez. Entonces, uno le va añadiendo a esta base, que es la glicerina, que ya prácticamente llega como menos lista, uno le va añadiendo cosas como más elaboradas. Y igualmente se puede trabajar como un producto de alta calidad, ¿cierto? Hay que ser siempre rigurosos con las medidas de las cosas que uno va poniéndole para que tenga una buena fabricación y
Es un trabajo bastante sencillo, y hoy día vamos igual a ahondar en eso. Y estas bases de jabón aportan, como les decía antes, como tenía más facilidad, tiene un trabajo como para pieles más sensibles, también aporta una extra suavidad de la piel, ¿ya? Tienes propiedades para acondicionarla, para hidratarla, etcétera, ¿ya? Y los jabones de glicerina, como vamos a ir viendo después, a la medida que yo vaya comprando los materiales y entregándoselos, vamos a encontrar de dos tipos, ¿ya? Está el jabón de base de glicerina que es de cristal, que es la que quizá ustedes también conocen, no sé si las compran o las usan recurrentemente. Son estas que son mucho más transparentes, ¿ya? Y también están las glicerinas como de las glicerinas blancas, ¿ya? Que son mucho más opacas. En el caso de las de cristal, como ven en la foto, permiten la transparencia y se pueden ver los productos que uno pueda ir incorporando en la fórmula, ¿cierto? Pueden haber productos que son bastante grandes, por ejemplo, si queremos poner plantas, polvo de plantas entre medio o trozos de planta también, podemos ir decorando de distintas formas las glicerinas, lo que le da como un trabajo estético igual más bien elaborado y particular. También es de base de origen vegetal, ¿cierto? Se caracteriza por ser transparente, es sólida, se compra en formato sólido, pero cuando uno la trabaja, uno la tiene que derretir, ¿ya? Es incolora y de un olor neutro. Ya es uno de los jabones como más básicos y como limpios para trabajar. Son translúcidos, ¿cierto? No tienen parabenos ni conservantes, ¿ya? Y está libre del PEG, que es polietilenglicol, que es un compuesto químico que sí aparece en muchos jabones comerciales, pero que tiene como problemas puede ser como perdón, de toxicidades si es que están en altas dosis, por ejemplo. Siempre ahora cuando veamos con el tema de los jabones, ver muy bien como las cantidades que agregamos de todos los ingredientes que vamos incorporando, porque, por ejemplo, cuando nos excedemos con algo, puede ser que la piel, a pesar, hay productos que funcionan súper bien con cierta dosis, si no la piel se puede extrasecar, etcétera. Entonces eso puede pasar, lo mismo pasa con el con este compuesto, con el PEG, ¿ya? Entre sus ingredientes principales, aquí dice que figura el agua, la glicerina y el propilenglicol, ¿ya? Que es otro compuesto que también vamos a hablar hoy día porque en base a estos nosotros vamos a producir ciertos extractos, ¿ya? De plantas para poder agregar a esta fórmula general de la glicerina. También existe la base de glicerina blanca, ya que es más opaca, por lo general puede venir mezclado con coco, que también le da como ese color más blanquecino. Es una base vegetal, tiene conservantes, libre de parabenos, ¿cierto? Su temperatura de fundido ronda alrededor de los 60 grados, entonces inmediatamente les adelanto que ojalá ustedes, seguramente en casa siempre puede haber por ahí un termómetro con el que podamos graduar, ver como nuestros alimentos en la cocina, si es que se pueden conseguir sería súper bueno. Asimismo como una pesa o cierto tipo, bueno, les voy a ir mostrando los coladores, etcétera. ¿Ya? Genera un buen nivel de espuma, al igual que un poco mejor que el de la glicerina transparente. Es opaca, de color blanquecino, contiene dióxido de titanio, ¿cierto? Que es el ingrediente encargado de opacar el jabón, ¿ya? Algunos, como les decía, algunos de estos también vienen con dosis extras de coco, que también va a reforzar como ese color mucho más sólido del jabón, ¿ya? Y por lo general, cuando uno aquí vemos, ¿cierto? Que hay colores, etcétera, siempre, al menos en la glicerina de cristal, esos colores se ven mucho menos intensos o más transparente, translúcido, obviamente. O sea, quiero decir, más intensos que si los mezcláramos con el jabón de glicerina blanco. Por lo general, en el jabón de glicerina blanca, de base blanca, los colores tienden a ser mucho más pasteles, ¿ya? En cambio, en los de glicerina cristal son mucho más intensos, ¿ya? Uno siempre ahí puede hacer como mezclas. De hecho, en esta foto que ven acá abajito, ahí sí.
En esta foto aparecen dos mezclas. La de abajo es la de glicerina blanca y la de arriba es tiene una capita delgada de glicerina transparente que además se le agregó flores, por ejemplo, en este caso de manzanilla, creo. Y sí, es una mezcla súper texturizada, ¿cierto? Es muy estética y obviamente como medicinal para la piel que lo hace ser súper como atractivo y funcional. Y también, como les decía, además de los dos de glicerina, con las que vamos a trabajar como de base, ¿cierto? La transparente y la opaca, también tenemos los jabones de aceite que habíamos visto también que los vamos a mostrar, pero que tienen otro tipo de componentes que pueden ser más complejos de manejar, como la soda cáustica, ¿ya? Este tipo de jabón es el resultado de una mezcla de soda cáustica, además de aceites vegetales, ¿ya? O grasas, ¿cierto? Que pueden ser mantecas o aceites vegetales, más, más agua, ¿ya? Dice, además se pueden añadir otros ingredientes naturales como botánicos, ahí pueden ser distintos tipos de plantas, para la cual ustedes también pueden generar distintos extractos, pero sobre todo, todo en base a aceites, ¿ya? En el caso anterior, las glicerinas vamos a ocupar extractos en base a agua o a glicerina, ¿ya? En este caso vamos a ocupar extractos de plantas en base a aceite, ¿ya? Estos jabones se elaboran principalmente a partir de soda cáustica, les decía, aguas, aceites y mantecas. Y a esta fórmula básica, ¿cierto?, de donde mezclamos estos cuatro elementos, nosotros le podemos ir añadiendo tanto el colorante, los principios activos de las plantas que nosotros queramos, y vamos personalizando de a poco todo. Con todos estos ingredientes, se produce una reacción natural que quizás algunos de ustedes lo han escuchado, que se llama saponificación, ¿ya? Que es el proceso, porque como estamos trabajando con una soda cáustica en este caso, esta es la medida que se va mezclando con el agua primero y luego con las grasas, se genera este proceso de saponificación en que la soda cáustica empieza a solidificarse y es un proceso largo que puede llevar algo de unos 40 días. Y en ese proceso, en la medida que se va como, entre comillas, curando el producto, nosotros tenemos que no manipularlo evidentemente porque la soda cáustica todavía está en reacción, ¿ya? Nosotros podríamos ocupar estos jabones de tipo aceite a través de esta técnica de la saponificación luego de 40 días, ¿ya? Ahí recién podríamos aplicarlo en la piel bien, etcétera. Y siempre hay que tener cuidado con las dosis, como les decía, de la soda cáustica, porque si no, pueden quedar desequilibrados, causar irritación, etcétera. Esas son como las complicaciones de este aceite, pero nada que un buen método no pueda como salvaguardar y bueno, de todas maneras, en este taller como es más bien online, nosotros igual preferimos evitar algunos riesgos y tratarlo de manera más bien teórica, pero vamos sí a explorar mejor lo que son las glicerinas. Bueno, aquí aparece, ¿qué dice? Estos jabones, una vez que los jabones se han curado, la sosa habrá cumplido su función y empezará, y es posible ya ocuparla como jabón, ¿cierto? Durante este proceso de saponificación, la sosa cáustica se consume por completo y no queda rastro de ella en los jabones. Es entonces cuando podemos empezar a utilizarlo, ¿cierto? Bueno, aquí para hacer este tipo de jabones el aceite es esencial y ahí uno puede ocupar aceites de todo tipo, de maíz, de romero, de lavandas, de coco, distintos tipos también. Se puede mezclar a veces con algunos tipos de leches, etc. No sé si tienen alguna duda de estas dos cosas. Bueno, como les decía, se ocupa, en este caso de los jabones de aceite, vamos a ocupar la soda cáustica porque que por lo general se vende en un formato como de pellet, como aparece aquí en la fotito abajo, y es el primer elemento con el que trabajamos. Sin él la saponificación no sería posible y es indispensable para mezclarlo en primer momento con el agua, ¿ya? Y esa agua también tiene que ser un agua particular que no tenga minerales, ¿ya? Entonces, siempre que la compremos va a ser agua desmineralizada, es un insumo igual económico este tipo de agua. Y ahí vamos a ir viendo cómo se mezclan estas dos cosas, porque también hay un orden,
Por ejemplo, nunca es la soda, nunca se aplica antes del agua, sino que es la soda que tiene que ir sobre el agua, si no se produciría como un tipo de explosión que sería compleja de manejar. Entonces, tiene también un orden con el cual seguir. Y bueno, el agua de los jabones tiene la función de disolver la soda cáustica y en esa primera sustancia producimos la lejía, ¿ya? Y la lejía es la que después, una vez que está bien disuelta, podemos mezclarla con los distintos tipos de aceites y manteca, ¿ya? Y esa es como la base básica de los jabones de aceite, ¿cierto? El agua desmineralizada, la soda cáustica y luego las distintas grasas, que son como, se suelen ocupar mantecas, pueden ser mantecas de cacao, por ejemplo, mantecas de karité, y distintos aceites líquidos, que pueden ser, como les decía antes, aceite de coco, aceite de ricino, distintos tipos de aceite, ¿ya? Esos son como los elementos básicos de un jabón de aceite. Entonces vamos a tener en las ambas técnicas como dos bases súper, ¿cierto? Como distintas, una que son en base a glicerina, tenemos la glicerina opaca, la glicerina transparente, a las que podemos añadir aditivos importantes que permitan que, además de que este jabón, no sé, pues nos genere algún tipo de como burbujas de limpieza en el fondo, también tenga una labor funcional terapéutica quizás o de renovación de las células de la piel, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a poder integrar aquí aditivos que tengan que ver con plantas medicinales seguramente. Nosotros podemos ahí, además de aditivos medicinales, que ahí van a estar los aceites, los extractos, algunos tipos de esencias de plantas, también podemos añadir fragancias, ¿cierto? Distintos tipos de aromas que también se suelen vender en el mercado. Y también plantas enteras, por ejemplo, como veíamos en las primeras fotos, ¿cierto? Podemos ir agregando cáscaras, por ejemplo, no sé, de naranjas o semillas de chía, me imagino en algún momento, por si queremos que algo sea más exfoliante, o por ejemplo, la misma borra de café sirve también como exfoliante y también podemos ir integrándola. Entonces son distintos los aditivos que podemos ir añadiendo a cualquiera de estas bases, ya sea la que construimos en base a aceites, ¿cierto? Que en base a grasas y soda cáustica y agua, y las que son de base de glicerina, ¿ya? Pero, claro, estas son las bases con las que vamos a trabajar y la idea de este taller es, y con el presupuesto que existe, es comprar al menos como esta materia, estos insumos base para que ustedes puedan encima ir agregando los insumos que les parezca como más creativo o más funcional en cuanto a la medicina, etc. Y algo que quería ver bien en este taller es cómo podemos ir construyendo estos aditivos, sobre todo los que tienen relación con las plantas, ¿ya? Porque van a necesitar un procesamiento previo y tiempo previo, en realidad, para poder recién usarlos. Por ejemplo, siempre vamos a hablar de los extractos de plantas que nosotros podemos ir sacando o ir produciendo en casa continuamente, ¿ya? Por lo general, todas las plantas tienen principios activos, ya con la cual que nosotros nos podemos favorecer de ellas, ¿cierto? Todos sabemos que todas las plantas tienen alguna propiedad medicinal que nos puede ayudar, ¿cierto? Sabemos que la caléndula nos sirve para emulsionar la piel, el matico para recomponer células, ¿cierto? Si tenemos alguna herida, siempre recurrimos a cremas de matico, por ejemplo. Y esas mismas plantas, si es que nosotros las tuviéramos disponibles en un formato, por ejemplo, si extraemos distintas hojas del matico de la planta y las secamos y las tenemos como bien conservadas, podríamos trabajar estos extractos que es en base a distintos medios. Por ejemplo, en este caso aquí aparece el extracto hidroalcohólico, tintura se le llama. Podemos hacer extractos con aceites, un extracto oleoso. Podemos hacer epicólicos, ¿cierto?
y extractos hidrosolubles en base a agua y glicerina, ¿ya? Estas son como no sé si ustedes han escuchado sobre, o alguna vez han hecho, una maceración en casa, aunque sea para cocina. Por ejemplo, cuando uno tiene este aceite de oliva rico en casa, o cualquier tipo de aceite, y quiere macerar ciertos ajos, podemos agregar ajo adentro y dejar reposar ese ajo en el aceite para que el ajo se impregne como su principio activo, ¿cierto? Y su sabor y todo su aroma se impregne en la totalidad del aceite. No sé si lo han hecho alguna vez. O con romero a veces se hace. ¿Lo han probado alguna vez? Quería Sí, yo preguntar. por lo menos lo he hecho. Hasta Ya, aquí les hago. ají también, sí, eso también se Sí. usa acá. Bueno, esa es una maceración, es súper simple, en el fondo es dejar reposar una planta dentro de un frasco que sea hermético, que quede bien sellado, para que la planta de a poco empiece a soltar sus propiedades, a soltar sus principios activos y que queden como disueltos en la totalidad de ese aceite. Ese tiempo en que nosotros dejamos reposar las plantas en ese medio, que puede ser el aceite o el alcohol o la glicerina, como veíamos recién, igual es largo, aquí dice 40 días, pero pueden ser 30 o 40 días, y depende también mucho de la planta, si también son como plantas que tienen como alta dosis de aceites, por ejemplo el bailagüen, que también es como bien aceitoso, puede demorarse menos, etcétera. Pero por lo general este proceso de macerar es en el fondo dejar reposar harto rato la planta en ese medio, y nosotros la idea es que al menos a partir de la próxima semana, donde esperamos tener como los recursos para poder comprar y repartir los materiales, puedan a partir de la próxima semana ya empezar a producir sus extractos en casa, ¿ya? Sobre todo los que van a tener que ver con los jabones que vamos a producir de forma más concreta, que son los de glicerina, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí vamos a ver, se pueden generar distintos tipos de extractos con distintos tipos de medios, ¿cierto? Aquí aparece el medio que es más bien alcohólico, que también se les dice tintura madre, pero este tipo de extracto se los muestro, pero no lo vamos a usar tanto para los jabones, pero para que tengan como una noción. Este sirve más bien para generar cremas, aceites de masaje y alcohol de masaje. Ya, si es que ustedes también quisieran vender un producto así, también podrían hacerlo, decir, bueno, este es un alcohol, esta es una tintura madre en base de, no sé, una planta de lavanda en alcohol macerado, ¿cierto? Y también es un producto un subproducto que también podrían comercializar fácilmente. Una consulta, ¿qué clase de alcohol es el que se usa para este? Este es el de 90, como dice acá, 96 grados, sí. Etílico de 96. Ya, es que no alcanzo a ver. No sé. Okay. Ya, lo puedo acercar aquí. Lo voy a Okay. agrandar. ¿Ahí se ve mejor? Ahí Ahí sí. dice, sí, Ahí sí. ya va acá. Sí, un alcohol de 96 por lo general en las farmacias pueden haber de eso, y de todas maneras yo les voy a dar un listado de proveedores donde definitivamente como hay de todos estos productos, ¿ya? Incluso plantas, como que se venden plantas secas y todo, pero la idea es que quizás ustedes también pueden hacerse de sus propias plantas para producir sus extractos. Lo importante, por ejemplo, de cuando nosotros producimos extractos, es la selección también de la planta, ya que es algo que no agregué aquí en la presentación, pero la selección de la planta es importante. La idea es que la planta tenga vigorosidad, ¿cierto? Se vea como, por ejemplo, tenga primero, que tenga un buen porte para cuando le saquemos las hojitas, etcétera, y extraigamos quizás sus flores, en el caso de las flores, o hojas, no dejemos la planta como sin parte vegetal, ¿cierto? No la dejemos peladita. Y también que la planta no tenga insectos o plagas o enfermedades que denoten que está en un mal estado de salud. Entonces, siempre plantitas bien sanas. Hay personas que recomiendan hacer una cosecha más bien en la mañana, porque ahí las plantas están como recién, digamos, despertando y llevando sus principios activos a las hojas, a las flores, etc. Entonces se recomienda
que está la plantita sanita, y que además se recoja como, esa recolección sea como más bien en la mañana si es que ustedes tienen la planta ahí, ¿ya? Pero en este caso, en el extracto hidroalcohólico, las tinturas madres sirven para estos usos. Las cremas, los aceites de masaje y el alcohol de masaje, ¿ya? Luego existen los de aceite, ¿ya? Los extractos de plantas de aceite van a servir sobre todo para los jabones que queramos hacer en base a aceite. No van a servir tanto para los de glicerina porque son como medios súper distintos, ¿cierto? El aceite no se va a juntar muy bien con el agua y la glicerina porque obviamente se repelen. Entonces, al menos estos extractos, si lo hacemos a nivel de óleo, nos van a servir más para el aceite. Y también implica que lo mantengamos al menos 40 días y sin exposición al sol también. Eso es importante, ya que al menos estos frasquitos que tengamos macerando nuestros productos, nuestras plantas, se mantengan fuera de la acción del sol, en un lugar seco, bien tapado, ¿cierto? O sea, con una buena tapa y también etiquetado. Siempre es bueno etiquetar, saber qué planta puse en este aceite y cuándo la produje, ya para saber también cuándo pasaron 40 días y así. Este sirve también para aceite de masaje, para lociones y cosmética general. Tiene que ser un lugar ¿Sí? seco. Sí, idealmente seco. O sea, bueno, sí. El refri no sirve, entonces. En el refrigerador, en el caso de los oleosos, no es necesario. Para otro tipo, sí. En base de agua, eso sí es necesario el refrigerador. Sí. Ya. Sí. Aquí lo voy a mostrar, de hecho. En este caso, los glicólicos, que en este caso sí nos sirve para los jabón de glicerina, aquí se ocupa un líquido que se llama propilenglicol, ¿ya? Que podríamos comprarlo con el proyecto o ocupar esta otra receta, ¿ya? Yo creo que vamos a ocupar la segunda, porque este es un poco más caro, un poco más, no es tan económico, pero se puede ocupar para el jabón de glicerina, y también es lo mismo, 40 días sin sol y macerado en un frasco, ya siempre etiquetado, con una buena tapa el frasquito, y etiquetado sabiendo el nombre de la planta y cuándo lo produje, ¿ya? Sirve para cremas, jabón de glicerina, champús, gel, loción. Y ahí, por ejemplo, si ustedes en casa, a veces se vende, no sé si han visto, que se vende champú neutro, sin aroma, sin colores, sin nada. Ese también es un champú, es una base de champú al que le podríamos agregar, por ejemplo, extractos de plantas que queramos para el fortalecimiento del pelo, etc. Entonces también se los dejo por eso mismo, para que también visualicen otros usos de estos extractos. Y además que son todos súper ricos, empiezan a soltar inmediatamente aromas, etc. Y luego tenemos el extracto hidrosoluble, y en este caso pasa la pregunta que nos decía ahí Marco, que como es en base a agua también y glicerina, sus usos de repente también son un poquito más acotados cuando todavía no lo mezclamos con otras cosas, por ejemplo, la crema, el jabón de glicerina, el champú, el gel. Una vez que no están mezclados, puede ser como, podemos ocuparlo por menos tiempo, ¿ya? Hay que mantenerlo más bien refrigerado, como decía Marco. Y en este caso vamos a ocupar glicerina, una mezcla de glicerina con agua. Por lo general son de 50-50, ¿ya? 50 de agua, 50% de glicerina. Y también maceramos en un frasco, lo más hermético posible, por 40 días, sin acceso a sol, ¿ya? Estos son extractos de plantas que nosotros vamos a producir macerando, pero en frío. También hay otras formas de producir extractos de plantas, como pueden ser haciendo, por ejemplo, la típica infusión que nosotros hacemos cuando tomamos, no sé, un té de manzanilla o un té de la hierba que sea. También lo que estamos haciendo en ese momento es generar un extracto de una planta que uno consume a través de una infusión calientita, ¿ya? Esa extracción es más bien en caliente, ¿ya? Y esa infusión, por ejemplo, cuando uno hace infusiones, no sé si sabían o lo habían escuchado por ahí, las infusiones siempre se realizan en caliente, se realizan con el agua cuando no está hirviendo,
¿ya? Porque si no la planta también se quema y es complejo, ahí no logramos extraer todas las propiedades de la planta, por ejemplo, de la manzanilla. La quemaríamos en vez de poder extraerlas de forma adecuada y poder consumir. También hay otras formas de extracción, como en formato más caliente, que son las extracciones de, por ejemplo, cuando hacemos una decocción, por ejemplo, cuando cocemos una planta en agua hirviendo, esa es una decocción. En cambio, la otra es la infusión porque el agua no está hirviendo, pero sí está caliente. Ya esa es como la diferencia. Y por lo general, cuando hacemos decocciones de plantas, cuando necesitamos la intervención del calor fuerte, ¿cierto? Es cuando son de plantas que son más duras. Por ejemplo, si queremos procesar una corteza, ya una corteza de un árbol que sabemos que es medicinal y nos sirve, podemos hacer una decocción de esa corteza y extraer así a través del agua las propiedades de esa planta. Y luego, una vez que se enfríe, podemos hacer las mezclas que aparecen acá, ¿cierto? El agua por ejemplo, la infusión de la manzanilla o la decocción de esta corteza está mezclada en esta agüita y la mezclamos con la glicerina una vez que esté todo más bien frío, ¿ya? Y bueno, también se dejan otras plantas de que las dejamos macerando también después, dejándose enfriar acá. Y estas, al menos aquí, los extractos de plantas que son de tipo hidrosoluble, podemos generar cremas, jabón de glicerina, champú también, geles y lociones, ¿ya? También los mismos cuidados, 40 días, 30 a 40 días en realidad, sin sol, y en este caso sí es conveniente refrigerar porque el agua también puede atraer seres que se proliferen a través del agua, sobre todo si son temporadas de alto calor. Entonces, al menos las hidrosolubles siempre hay que tenerlas más refrigeradas. No congeladas, obviamente, pero sí en la refrigeración. A ver, déjenme. Aquí quiero mostrarles una receta, por ejemplo, de cómo podríamos hacer un extracto hidrosoluble, ¿ya? Pero déjenme, voy a ver primero otra cosa, ¿ya? Antes de ver esta recetita. Porque claro, aquí teníamos los extractos, ¿cierto? Que es en el fondo macerar la planta en el medio acuoso, ¿cierto? En el medio, en la solución acuosa. Pero también tenemos otras formas, otras cosas que podemos ir agregando a nuestros jabones, ya sea de glicerina o de aceite, otros productos, ¿ya? Que son los aceites vegetales, ¿ya? Que son como, o aceites esenciales también les dicen, ¿ya? Los aceites esenciales, no, mentira, perdón, me estoy confundiendo, porque a veces están los aceites vegetales que son como, por ejemplo, cuando se machaca cierta semilla y se produce aceite en base a esas semillas, se producen aceites que son vegetales. En cambio, existen los aceites esenciales, que es otra categoría, ya para que tratemos de no confundirla, yo también a veces me confundo, pero los aceites esenciales es otra cosa. El aceite esencial son elementos que se extraen de las plantas, pero a través de la destilación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se ocupan matrices que son súper como del área de laboratorios, ¿ya? Entonces, a través del calor y la condensación de una planta, se van sacando las gotitas que la planta va sacando de aceite. Uno extrae solamente el aceite puro de la planta. Es como lo más concentrado que podemos encontrar en cuanto a propiedades de una planta, los aceites esenciales. En cambio, los aceites vegetales es como que si exprimiéramos un montón algún vegetal y sacáramos algún tipo de aceitito también, pero es distinto, ¿ya? Y por lo general los aceites vegetales podemos agregarlos al jabón de glicerina, pero muy poquito, porque podríamos cambiar como su configuración. Y aquí dice, el jabón puede perder su poder espumante si es que llegamos a agregar demasiado aceite vegetal. Sobre todo porque sabemos que los aceites, por su composición de aceite, no es tan compatible con la glicerina. Sí la podemos ocupar, pero en muy bajas cantidades. Aquí aparece que en 1%, ¿ya? Y es algo, y agregar un por ciento de este producto en el jabón de glicerina de repente no se va a hacer notar demasiado,
a pesar de que sí pueda generar como algún tipo de aroma, etcétera, lo tenemos que ir agregando muy de a poquito, ¿ya? Eso. Ya, entonces quería mostrar esto del extracto hidrosoluble, ¿cierto? Por un lado tenemos la glicerina líquida, lo voy a leer aquí por mientras, y después voy a pasar después de mostrar esto, voy a pasar a mostrarlo como más en vivo, ¿ya? Con la cámara. Esta es como la fórmula general. Tenemos el agua, ¿cierto? No, la glicerina líquida es un estupendo solvente, dice. Cuando se quiere evitar el uso del alcohol en la preparación de los extractos cosméticos, y tiene la ventaja de ser un excelente humectante e hidratante en la piel, la glicerina, ¿ya? Entonces, si queremos hacer como jabones en base de glicerina, vamos a hacer también extractos hidrosolubles que tienen 50 y 50 de agua y glicerina, ¿ya? Porque así también vamos a estar reforzando como esta ventaja que tiene la glicerina de ser hidratante en la piel, ¿ya? No hay que pasarse la dosificación, ya que un exceso podría provocar la resecación de la piel, ¿ya? Por eso no es conveniente que en cualquier fórmula general de jabones no nos pasemos del 10% de glicerina en cuanto a los extractos, ¿ya? La glicerina puede ser de origen animal, vegetal o derivada del petróleo, como les decía antes, pero la ideal también por un tema como de manejo sustentable también de nuestros productos, vamos a tratar de ocupar lo que es la glicerina vegetal también. Como decía una compañera en la clase pasada, es importante también decir que son productos para todo tipo de personas, veganas, por ejemplo, que también están cada vez buscando opciones más, opciones que no hagan uso de la explotación de animales, etcétera, ni hagan testeos tampoco con animales. Entonces es importante como resaltar esa parte de ocupar glicerina vegetal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para macerar en un frasco, tenemos que tener la proporción planta y solvente por un lado, ¿ya? Entonces, ¿cuánta planta y cuánto solvente vamos a ocupar? Va a ser en una razón de 1:3. Es decir, si yo tengo, aquí lo puse como en términos de gramos, ¿ya? Si yo tengo 20 gramos de una planta, que puede ser, por ejemplo, 20 gramos de caléndula, ¿ya? Que puede ser seca o molida, ¿ya? Vamos a tener 3 veces más de eso de solvente, es decir, 60 gramos del líquido donde vamos a macerar esto. Siempre es 1:3, ¿ya? Y luego, ¿cuál es la porción de agua y glicerina para armar el solvente que necesitamos? Como les decía antes, de 50-50. Entonces vamos a mezclar la mitad de agua, la mitad de glicerina en partes iguales, y ahí vamos a tener el solvente sobre el cual meter la plantita que necesitamos, a la que le queremos extraer este principio activo, ¿ya? Entonces, entre los pasos tenemos tener como un frasco que esté limpio, ¿cierto? Que cierre bien, que esté esterilizado. Ustedes pueden, para esterilizar sus frascos, los pueden dejar como dentro de otra olla y dejar hervir un poco el agua para que cualquier bichito o mure o cualquier como... o sea, que quede mucho más aséptica, digamos, el frasco, mucho más limpio. Lo pueden ir hirviendo, ¿cierto? Luego es necesario que sepamos cuál es la cantidad de caléndula o de cualquier planta que nosotros queramos generar extractos, tenemos que saber cuál es la cantidad. Y ahí no sé si ustedes tendrán, por ejemplo, en el momento algún tipo de pesa, sino después podemos ir viendo formas de también calcularlo para que no tengan que ocupar pesas, ¿ya? Pero ojalá siempre, para ser lo más preciso posible y para generar productos de calidad, tratar de conseguirse por ahí algún tipo de pesa que sea pequeñita, etcétera, que son como pesas de cocina en el fondo. Luego preparamos el solvente. Hay que preparar, en este caso, para 20 gramos de caléndula, preparar 60 gramos de la mezcla de agua y glicerina, ya 30 al menos de agua y 30 de glicerina. Echamos el solvente en el frasco, revolvemos bien y cerramos. Es importante que, como les decía antes, resguardar esta mezcla de la luz y el calor. El tiempo de maceración será entre 30 a 40 días y durante ese tiempo va a ser necesario que agitemos el frasco varias veces, al menos una vez por día,
Y pasado el tiempo de la maceración, es importante filtrar todo el material que dejamos ahí reposar. ¿Ya? Uno puede ocupar un colador o una tela muy fina, ¿cierto? Un filtro de café, una tela tupida para que no quede ningún resto de la caléndula ni polvo de ese material en el aceite, o sea, quiero decir, en el macerado de glicerina que vamos a hacer. Una vez que esté envasado, es necesario también rotular, como etiquetar este envase, diciendo cuántos gramos se ocupó de planta, cuántos gramos hay en total de producto, cuándo fue realizado, para tener como conciencia de la fecha en que necesitamos ya sacarle el material vegetal. Y también, por si queremos usarlo harto tiempo, saber si es que desde cuándo está hecho, ¿cierto? Y este preparado no requiere conservante, solo hay que tener una precaución de meterlo en la nevera en verano cuando hay demasiado calor. ¿Ya? Eso. Y a ver, lo voy a mostrar aquí. Voy a dejar de compartir un ratito. No sé si tienen dudas respecto a esa última como a esa fórmula. Yo traté de dejarlo como lo más dibujadito posible para que fuese como súper gráfico. Pero la idea siempre, por ejemplo, yo aquí tengo hierbitas, distintas hierbitas. En este caso, ahí sí. Té verde, por lo general, siempre lo ocupo harto para temas como dermocosméticos. Lo ocupo sobre todo para lo que son cremas, geles, también para lo que son jabones. Tiene distintas propiedades purificadoras, pero sobre todo tiene como da la posibilidad de que la piel tenga una especie de fotoprotector, ya como ante la radiación solar, etc. Entonces es algo que yo ocupo seguido. Y por ejemplo, en este caso, yo la tengo, esta hierbita, en este caso no la recolecté, la compré, ya venía seca. Es ideal que las plantas con las que trabajemos estén como en su formato seco, ¿ya? Y para secarlas, lo ideal es dejarla quizás en un platito con por ejemplo, si sacasen los pétalos de una caléndula que tienen por casualidad en su jardín, ustedes pueden dejarlo sobre un plato, esas caléndulas, ¿cierto? Sobre una nova o sobre papel de diario, esperando a que se sequen, pero nunca sol directo, ¿ya? Tiene que estar en un lugar sombreado y seco. También pueden ocupar papel craft, por ejemplo, típico que te entregan en los almacenes, que ahora uno está recolectando para reciclar, qué sé yo. Ese mismo papel craft uno puede guardar también las hierbas que estén un poco húmedas y esperar a que también el papel craft extraiga un poco la humedad hacia afuera, lo retenga y se las quite a la planta, y también mantenerlo en un lugar seco. También sirve ocupar cajas de cartón para guardar el material verde, ¿ya? Por ejemplo, el cartón, no sé, la cajita de cartón de la caja de zapatos, uno puede dejar gran cantidad ahí de material verde de cualquier planta, esperando a que se seque, siempre en el lugar más seco posible de la casa, y al cabo de unas semanas ya podríamos tener como una hierbita mucho más seca y ocuparla. Al menos una semanita de secado está súper bien. Dependiendo ahí de si la planta también es resinosa o no, se puede demorar más o menos. Pero siempre pueden como conseguirse también hierbitas secas. Por lo general, toda feria siempre tiene como algún hierbatero donde hay como infinidad de hierbitas que podemos ocupar y que ya están en este estado, y bien conservadas y certificadas. Y siempre es bueno, al menos en los frascos, yo ocupo sobre todo los de vidrio para guardarlas, como definitivamente, porque es una barrera mucho más certera para que lleguen insectos, hongos, la hierba se mantiene mejor, la resguarda de la humedad externa, y podemos etiquetarla, ¿cierto?, con el nombre, y por otro lado, en algún lugar, poner, si es que uno la recolectó, también poner aquí la fecha en que fue recolectada, ¿ya? Para saber si es más madura o está más añeja o vieja, si es que es necesario cambiarla, qué sé yo. Entonces, siempre tengo estas cositas, y es importante que para este proceso yo tengo como, mira, tengo esta pesa que igual está como re mala, pero igual funciona todavía.
está como medio inestable, pero siempre una pesa de estas que son muy económicas, pueden encontrarla en cualquier feria. Siempre es importante también tener quizás un mortero, ya, porque cuando hacemos los extractos, vamos a tener distintos frasquitos. Uno siempre guarda de estos frascos en casa para guardar cualquier cosa, ¿cierto? Pueden ser de distintos tamaños. Y, por ejemplo, vamos a tener de distintos tamaños dependiendo si es que el extracto que vamos a ocupar lo vamos a ocupar recurrentemente o no. Por ejemplo, este que es más grande, quizás voy a hacer un extracto acá de las cosas que suelo ocupar más frecuentemente, que puede ser quizás lavanda o el mismo té verde que decía recién que lo ocupo para varias cosas. Entonces voy a escoger los formatos de frasco en función de eso. Y luego, además de los frasquitos, que es conveniente que ustedes empiecen a juntar también, es bueno tener como algún tipo de mortero, muy de cocina, muy normal, porque cuando nosotros ponemos las plantas a macerar en alguno de estos frascos, con el medio que sea, ya sea alcohólico, sea aceite, sea agua con glicerina, es conveniente hacer como una pequeña, moler un poco el material, ¿ya? Para hacerlo como más chiquito, ¿ya? Siempre lo vamos a moler un poquito, porque de esa forma van a haber más partículas sueltas del material vegetal, y más partículas van a estar en contacto con el medio del alcohol o del aceite o de la glicerina con agua, ¿ya? Entonces, si es un poquito más en polvo, mucho mejor. De hecho, cuando, por ejemplo, hacemos maceraciones de ajo en aceite, siempre ese ajo, ojalá machacarlo un poco antes de echarlo en aceite para que vaya soltando más fácilmente sus propiedades. Lo mismo pasa con las plantas, aunque estén secas, es conveniente hacer como un machacado previo de la planta para poder hacer las mezclas, ¿ya? Eso como... Jamil, una pregunta. Sí. ¿Existe alguna diferencia con referente al almacenaje de ese producto? Me estoy refiriendo si es de vidrio o puede ser melamina o puede ser de plástico, o tiene que ser efectivamente de vidrio para que tenga una solvencia mejor, el producto sea mejor, o no, sí. O no hay, ¿existe diferencia ahí entre el tipo de almacenaje? Mira, con los plásticos tendríamos que ver bien, porque, por ejemplo, los plásticos tendrían que ser plásticos que tengan, que sean compatibles con el manejo de alimentos. No todos los plásticos son compatibles con eso, porque hay plásticos que con el tiempo van soltando también toxinas que se van a ir incorporando quizás en la solución si es que están por mucho tiempo acá. Pues. Entonces, por ejemplo, hay códigos, yo no estoy segura qué tipo de plásticos son, porque ahí como la ingeniería de los alimentos como que los maneja bien. Hay plásticos que son adecuados para almacenar alimentos, y en este caso, por ejemplo, como vamos a hacer maceraciones frías, no hay tanta complejidad, pero a veces cuando hacemos maceraciones calientes definitivamente tienen que ser con vidrio, porque, claro, si estuviera en contacto con plástico, ahí podrían haber reacciones con el plástico que empiecen a soltar toxinas que no queremos, por ejemplo. Siempre es como dentro de... ¿Cuál era la otra opción que me diste que no era plástico, además de vidrio? Se me olvidó. ¿Melamina dijiste? Sí. No sé cuáles son esas. No las visualizo. Es como un envase chino que viene también, es como parecido a un frasco, parecido como a la melamina, o es parecido como a la cerámica, pero es más delgadita. Es más delgadita.